seno hiperbólico tiene un montón de propiedades interesantes. Y empecemos a ver qué tanta información podemos extraer de seno hiperbólico. Entonces, posiblemente ya conocen la derivada de seno hiperbólico. Sí, es coseno hiperbólico. Y es una derivada que se puede deducir de manera fácil utilizando la definición de seno hiperbólico. Sí. Secante hiperbólico al cuadrado, si esa es la derivada de tangente hiperbólico. Entonces la idea es que tienen una combinación de dos funciones. Tienen una función e a la x. A ver, creo que ese no se va a ver tan bien. El seno hiperbólico de x es igual a una función exponencial e a la x menos una función exponencial e a la menos x. Sí, partido 2. Entonces esta función tiene un comportamiento bien interesante porque si tenemos números mayores que x, esta se va a comportar como un e a la x partido 2, pero si tenemos números negativos, este término decae a 0, pero este otro se va a ir a menos c, a un número grande. Entonces aquí voy a tener que esto se va a ir eventualmente a menos infinito. Entonces esta es como una combinación de dos funciones exponenciales, es una función que siempre crece. Ahí digamos información que podemos empezar a extraer del seno hiperbólico es la siguiente, digamos, ¿cuál querían que es el dominio de esta función? Sí, todos los reales, estas funciones exponenciales nunca se indefinen. El rango es un poquito difícil de ver, pero lo que va a pasar es que seno hiperbólico va a aceptar tanto números positivos como números negativos, va a tener todos los valores funcionales posibles. Entonces el rango también va a ser de menos infinito a infinito. Algo que vamos a ver es, bueno, ¿va a ser esto una función impar o va a ser una función par? Podemos evaluar seno hiperbólico en menos x. Entonces aquí es igual seno hiperbólico en menos x. Entonces cada vez que tengo una x la voy a tener que cambiar por menos x. Entonces esto es e a la menos x menos e. Y este segundo término, ¿cuál sería? Sería un más x dividido 2. Entonces la pregunta, ese término que tengo aquí, ¿cómo lo puedo reescribir para que se mire como un seno hiperbólico? Bien, digamos, puedo... Sí, un menos. Entonces aquí tengo menos. Y puedo escribir primero e a la x. E a la x menos e a la menos x dividido 2. Entonces ahora la función que tengo aquí, ¿cuál función es? Sí, es seno hiperbólico. Entonces aquí resulta que seno hiperbólico evaluado en menos x es igual a menos seno hiperbólico de x. Sí, entonces esto la vuelve una función impar. Entonces aquí tenemos que esa es una función impar. ¿Tenemos alguna asíntota vertical? No. Sí, no, porque en ningún momento se está indefiniendo esta función. Entonces, asíntotas verticales, ninguna. Asíntotas horizontales, esto es un poquito más elaborado, pero igual lo que podemos hacer es encontrar el límite de seno hiperbólico cuando x tiende a infinito y el límite de seno hiperbólico cuando x tiende a menos infinito. ¿No tiende? No tendría, porque... Sí, buena observación. Como el rango son todos los reales, entonces esta es una función que no va a tener asíntotas horizontales. Pero igual solo miremos a qué tienen estos límites. Digamos, seno hiperbólico de x cuando x tiende a infinito, tengo que evaluar el siguiente límite. Y aquí vamos a poder practicar un poco estos límites exponenciales. Entonces, ¿qué sucede con esta expresión? ¿A qué tendería este límite? Me voy a evaluar e a la infinito. Entonces, e a la infinito es un término que tiende a qué
tendencia? ¿Es 0 o es infinito? Sí, infinito. ¿Y e a la menos infinito a qué tendería? A 0. Entonces aquí en realidad tengo un límite infinito menos 0. Ese es un límite determinado, es un límite que no existe. Y que encima de todo va a ser igual a más infinito. Entonces encontremos seno hiperbólico de x cuando x tiende a menos infinito. Aquí la historia se voltea. Ahora el que se va a ir a 0 es el primer término, e a la x. Y el otro que no va a existir es el e a la menos x. Entonces muy bien, este término informalmente es como que tuvieran un e a la menos infinito menos e al infinito. Entonces este primer término ¿a qué tiende eventualmente? E a la menos, sí, a 0, e a la menos infinito tiende a 0. ¿Y este otro? Sí, a menos infinito, porque esta primera parte tiende a infinito, pero como tengo aquí un signo menos, en realidad este tiende a menos infinito. Como pueden ver, la constante no va a afectar la tendencia de nuestro límite. Entonces este tiende a menos infinito y con esto pueden ya convencerse de que porque el rango de esta función son todos los reales. Entonces aquí tampoco vamos a tener ninguna asíntota horizontal. Lo último que nos faltaría es, digamos, encontrar algunos valores de seno hiperbólico. El más fácil de encontrar es seno hiperbólico de 0. Los otros dos valores nos van a quedar una combinación como de números exponenciales. Entonces, seno hiperbólico de 0 es igual a e a la 0 menos e a la menos 0 partido 2. Entonces, ¿a qué es igual cada uno de estos términos? ¿A qué es igual e a la 0? Sí, a 1. ¿Y este otro? No, pues menos 0 es como que tuviéramos 0. Entonces eso es igual a un... Sí, menos 1. Entonces tenemos que el seno hiperbólico de 0 es igual a 0. Y eso nos está diciendo dos cosas sobre la gráfica de seno hiperbólico. ¿Dónde estaría el intercepto en y? Sí, en 0. El intercepto y estaría en el punto 0,0 y los interceptos en x. ¿Cuándo seno hiperbólico se vuelve 0? Sí, cuando x es igual a 0. Entonces resulta que el intercepto en y el intercepto en x es el mismo. Entonces cuando sucede esto, esta gráfica corta el origen, la gráfica de seno hiperbólico. Entonces lo interesante es que con toda esta información ya podemos graficar, digamos, seno hiperbólico. ¿Cómo se miraría la gráfica de seno hiperbólico? Digamos, empezamos en el origen. Cuando nos vamos a infinito, cuando x tiende a infinito, nos iríamos a infinito. Y cuando x tiende a menos infinito, también nos vamos a menos infinito. Sí, es como una x al cubo. Tal vez si se quieren hacer una referencia sobre cómo se miraría esta gráfica comparada con x al cubo, esta es una gráfica que crecería más rápido. Entonces solo vamos a otra vez usar a nuestro amigo Desmos. Se lo diga a Marco, no sabe. Yo se lo digo. Sobre que la gráfica de x al cubo con seno hiperbólico de x. El seno hiperbólico de x es la siguiente. Es así, con la transformación del seno hiperbólico que queda más o menos así. Y el x al cubo es como esta. Entonces, como pueden ver, las dos gráficas son bastante parecidas. La única diferencia que puedo ver acá es que, digamos, seno hiperbólico crece un poquito más rápido que x al cubo. Sí, pareciera que x al cubo, sí, porque aquí una comparación, miremos, sigamos subiendo, alejándonos. Sí, parece que x al cubo crece un poco más rápido que seno hiperbólico, un poquito. ¿Sí?
Entonces aquí en este punto x es igual a 1.5, seno hiperbólico tiene un valor como de 2, mientras que x al cubo tiene ya un valor de mayor que 3. Entonces x al cubo crece un poquito más rápido que seno hiperbólico, pero aquí hay unos comportamientos bien interesantes, varios puntos de intersección interesantes de hallar. Yo creo que eso solo se van a poder hallar con el método de Newton. Entonces ahí tenemos una buena idea sobre cómo se miran estas gráficas. Entonces ahora vamos a trabajar con coseno hiperbólico, cómo se miraría coseno hiperbólico y también va a tener coseno hiperbólico. Bueno, coseno hiperbólico es 0, es 1. Entonces trabajemos con coseno hiperbólico. El que sí vamos a hacer un poquito de detalle es tangente hiperbólico. Ese tiene una gráfica bien interesante. Entonces coseno hiperbólico, la única diferencia que va a tener con el seno hiperbólico es que aquí va a tener un signo más. Entonces ahora estoy sumando dos funciones exponenciales. Entonces, ¿en qué me va a afectar esto? Primero, el dominio va a seguir siendo todos los reales, pero ahora el rango ya va a ser un poquito más interesante de hallar acá. El rango aquí, digamos, ya no es tan evidente, entonces el rango ahorita lo vamos a dejar un poco pendiente. ¿Creerían que esta es función par o es función impar? Sí, digamos es par, porque tenemos que el coseno hiperbólico de menos x es igual a e a la menos x más e a la x dividido 2. Y aquí, digamos, aunque ya aplique, evalúe el coseno hiperbólico en menos x, vuelvo a tener la misma función de coseno hiperbólico, solo que ahorita estos términos están un poco en desorden. Entonces aquí tengo que esta es una función par. Esta es una función que, digamos, si evaluamos sus límites cuando x tiende a infinito y a menos infinito, nos va a dar que esta función siempre tiende a infinito. Entonces el límite de coseno hiperbólico cuando x tiende a infinito es igual a lo siguiente. Este término tiende a infinito mientras que este otro tiende a 0. Entonces este tiende a más infinito. Pero ahora, ¿qué sucede con el límite cuando x tiende a menos infinito? ¿Sí? Solo, perdón, regresando un poco, ¿de dónde sale esa fórmula de e a la x más c a la menos x partido 2? Estas son las definiciones de las funciones hiperbólicas. Así es como se definen. Ahora, hay una historia más detallada sobre estas funciones hiperbólicas, por qué se definen así, y es de que uno quiere tratar de resolver la ecuación x al cuadrado menos y al cuadrado es igual a 1. Entonces al final lo que resuelve esa ecuación es seno hiperbólico y coseno hiperbólico, y así como tenemos un círculo unitario podemos trabajar una hipérbola unitaria y utilizar los valores de esa hipérbola para encontrar seno hiperbólico y coseno hiperbólico. Entonces ahorita las vamos a trabajar como definiciones porque es lo que es un poquito más, hace más accesible este tema. Entonces digamos, cuando x tiende a menos infinito, tenemos que este primer término tiende a 0, pero ahora el segundo se va a más infinito. Entonces este tiende a 0, pero el segundo se va a más infinito, entonces no importa si nos acercamos a valores cada vez más grandes de x o valores cada vez más negativos de x, esta función tiende a infinito. Entonces aquí vamos a tener que de asíntotas horizontales, esta función va a tener ninguna. Asíntotas verticales, como el dominio son todos los reales, tampoco esta función va a tener asíntotas verticales. Entonces aquí también sería ninguna. Interceptos, aquí va a ser un poco curioso. El intercepto en Y todavía lo vamos a poder encontrar. Entonces digamos el intercepto Y se encuentra al encontrar coseno hiperbólico en X, se evaluado en X es igual a 0.
Entonces aquí tengo e a la 0 más e a la menos 0 dividido 2. Entonces esto es igual a 2 dividido 2, entonces esto es igual a 1. Intercepto en x nunca vamos a tener, porque como esta va a ser una función par y este va a ser el punto más bajo de la función coseno hiperbólico, vamos a tener que coseno hiperbólico nunca es igual a 0. Otra forma como lo podemos ver es que digamos e a la x nunca es igual a 0. E a la menos x nunca es igual a 0. Si están sumando dos funciones que nunca son iguales a 0, entonces también esa suma de funciones nunca va a ser igual a 0. Entonces, como coseno hiperbólico de x no es igual a 0, no va a haber ningún intercepto en x. Entonces lo interesante es que cómo podemos utilizar esta información para graficar coseno hiperbólico. Infinito, infinito, tenemos el punto 0,1. ¿Cómo la graficaríamos? ¿Como un x al cuadrado más 1? Sí, como un x al cuadrado más 1. Entonces aquí, digamos, empezamos en el punto 0,1 y luego graficamos como una parábola. Si la comparamos con x al cuadrado más 1, yo creo que x al cuadrado más 1 seguiría, que estaría por arriba de esta gráfica, que sería un poco más rápido. Entonces, digamos, esta sería la gráfica. Y aquí lo bonito es que al hacer la gráfica ya puedo contestar la pregunta del rango de coseno hiperbólico. ¿Cuál sería el rango? De 1 a infinito. Sí, de 1 a infinito, incluyendo el 1. Entonces, solo para hacer la comparación, ¿cómo se mira coseno hiperbólico comparado con x al cuadrado más 1? Totalmente diferente. Casi iguales, o sea, te van a tener una misma gráfica, solo que... yo creo que Marlon... si ve x al cuadrado más 1 está un poco por encima de la función hiperbólica, pero aquí no me gusta mucho esto porque observen que si uno se aleja lo suficiente, en algún momento el coseno hiperbólico se intersecta con x al cuadrado y ya en este punto coseno hiperbólico crece más rápido. Entonces eventualmente coseno hiperbólico crece más rápido. Tal vez la comparación más justa sería de esta función con x al cuadrado dividido 2 más 1. Sí, esta sería la comparación más justa. Y aquí podemos ver claramente que coseno hiperbólico crece más rápido que la función cuadrática. ¿Por qué le puse 0.2? Para evitarnos esas intersecciones que aparecen, digamos, si pongo x al cuadrado más 1, primero crece la función cuadrática más rápido, pero luego se intersectan en aproximadamente menos 2.98 y 2.98 y posteriormente el coseno hiperbólico crece más rápido. Entonces sí es más rápido el coseno hiperbólico en crecimiento que x al cuadrado. Entonces esta es una función que van a ser funciones que crecen mucho más rápido que las funciones polinomiales. Entonces, ahí están las sugerencias, digamos, si tenemos seno hiperbólico y coseno hiperbólico, ¿cuáles creerían que son las otras funciones hiperbólicas? Las otras se definirían en términos de las funciones trigonométricas que ya tenemos conocidas, como tangente, cosecante, secante y cotangente. Entonces, en el parcial, si yo me sé las derivadas de todo eso, no necesito hacerlo implícitamente, sino que puedo hacerme a ver. Aquí hay una gran ventaja con las funciones hiperbólicas. En las funciones hiperbólicas, para encontrar sus derivadas, vamos a ver que no necesitamos derivación implícitas ni identidades extrañas, sino simplemente derivamos estas funciones y luego vemos en qué otra función hiperbólica equivalente se transforma. Entonces estas sí son bien fáciles de deducir las derivadas, no como las trigonométricas inversas. Yo creo que todas las derivadas, todas las funciones, las que tienen derivadas más complicadas son las trigonométricas inversas.
Porque estas son como las normales, solo cambian el menos seno, se vuelve seno. Ajá. El de menos cosecante se vuelve cosecante positivo. Sí, hay unos signos que cambian un poco entre los... ¿Son esos dos? Ajá. Sí, entonces si ya están sabiendo esto, este es un tema sumamente fácil, no hay tanta complicación acá. Lo que sí es que quiero que tratemos de graficar tangente hiperbólico, porque es una gráfica bien bonita. Entonces digamos, tangente hiperbólico es igual a seno hiperbólico partido coseno hiperbólico. Cotangente hiperbólico es igual a coseno hiperbólico dividido seno hiperbólico. Y luego vamos a tener, digamos, el cosecante hiperbólico y el secante hiperbólico. Entonces, secante hiperbólico es igual a 1 partido cosecante hiperbólico. Y cosecante hiperbólico es igual a 1 partido secante hiperbólico. Entonces, ahorita vamos a hacer nuestro primer ejercicio. Que este sí me gusta un montón, es cómo graficar tangente hiperbólico. Entonces, vamos a hacer todo el análisis de tangente hiperbólico, interceptos, asíntotas verticales y horizontales. Todavía no vamos a tener extremos relativos, pero vamos a tener ya prácticamente todo. Entonces vamos a considerar esta función. También podemos repetir este ejercicio con cotangente hiperbólico. Cotangente hiperbólico es una función todavía más interesante de graficar que tangente hiperbólico. Entonces nos vamos primero con el dominio de tangente hiperbólico. Entonces, ¿cuál creerían que es el dominio de tangente hiperbólico? Bueno, de ser infinito eso pasaría si, digamos, si tuviéramos como una raíz cuadrada. Con una raíz cuadrada no podemos utilizar números negativos pero digamos... Pues que no piensen que sí, es que si fuera tangente, sí, el dominio sería, digamos, de menos pi medios a pi medios, de pi medios a 3 pi medios. Aquí tenemos una gran ventaja, que esta función solo se va a indefinir si coseno hiperbólico es igual a 0. Pero la pregunta que les tengo es... ¿puede en algún momento ser coseno hiperbólico igual a 0? No. Sí, digamos, el valor más bajo que les puede dar coseno hiperbólico es 1. Entonces, aquí afortunadamente nunca se va a indefinir esta función. Entonces, aquí, digamos, el dominio de tangente hiperbólico son todos los reales. Es una función que nunca se indefine. Pero como pusieron aquí, tenían la pregunta, bueno, ¿cómo se diferencia esta de tangente? Dominio voy a poner acá, bueno, de menos infinito a infinito. Con tangente ya cambia un poquito. Pero con tangente sí hay que tener cuidado de que tengo que encontrar cuando coseno de x es igual a 0. Entonces, coseno de x es igual a 0 cada vez que tengamos múltiplos de 90 grados. Sí, ajá. Pi medios. El siguiente múltiplo de 90 grados es como... Con 180 no hay problema, porque coseno de 180 es igual a menos 1. El siguiente sería, digamos, 270 grados o 3 pi medios. Y así, digamos, iríamos aumentando, digamos, 5 pi medios, menos pi medios. Entonces aquí el dominio de tangente, este sí es un dominio sumamente interesante. Es un dominio que podríamos decir, bueno, el dominio de tangente es todos los reales menos, excluyo, digamos, pi medios y le voy sumando, restando este n pis, le voy sumando, digamos, 180 grados, 360, 540. Eso sí, digamos, en vez de escribir esta notación, me lo pueden escribir como una lista. Entonces aquí lo único que estoy diciendo, bueno, voy a considerar cualquier número entero. Entonces aquí tengo pi medios más 1, pi medios más 2 pi, pi medios más 3 pi, etc.
Entonces esta es una función que va a tener un número infinito de asíntotas verticales. Lo bonito es que tangente hiperbólico no tiene esos problemas. Entonces muy bien, aquí tenemos como cápsula informativa cómo se miraría el problema con tangente. Pero podemos extraer todavía más información de tangente hiperbólico, digamos cuáles son sus interceptos. ¿Cuáles creerían que son los interceptos de tangente hiperbólico? 0, ¿no? Sí, 0, y como que yo creo que, miramos cómo encontraríamos el intercepto y. El intercepto y, solo tengo que evaluar tangente hiperbólico en x es igual a 0. Entonces, tangente hiperbólico de 0 es igual a seno hiperbólico de 0 dividido coseno hiperbólico de 0. Entonces, ¿a qué es igual esta expresión? 0 partido 1. Sí. 0. Entonces, el intercepto en y es 0,0. El intercepto en x, ¿a qué sería igual? Ahora tengo que encontrar cuándo tangente hiperbólico es igual a 0. Entonces, ¿cuándo tangente hiperbólico va a ser igual a 0? 0, ¿no? Sí, este va a ser igual a 0 cuando seno hiperbólico sea igual a 0, cuando el numerador sea igual a 0. Entonces la pregunta que nos queda aquí, bueno, ¿cuándo seno hiperbólico es igual a 0? Sí, solo cuando x es igual a 0. Entonces, a diferencia de las funciones trigonométricas, esta solo va a tener un único intercepto en x. Ahora, tangente va a tener interceptos en x, digamos en pi, en 2pi, 3pi, todos esos múltiplos de 180 grados. Porque seno de x va a poder ser igual a 0 cuando es 0, 180, 360, 540 y también todos los números negativos. Entonces vamos a tener múltiplos interceptos en x para tangente de x. Entonces ahorita, como pueden ver, vamos deduciendo un montón de información de tangente hiperbólico. Incluso ahorita, como pueden ver, casi que ahorita ya estamos empezando el capítulo 4 de la clase, que es el último, prácticamente el último capítulo del curso. Entonces determine si tangente hiperbólico es par, impar o ninguna. Es impar, y digamos, hay varios argumentos. ¿Qué es impar dividido par? Ajá, sí, impar dividido par es función par. Entonces, digamos, el argumento de Boris es un argumento rápido. Seno hiperbólico es una función impar. Coseno hiperbólico es una función par. Y tangente hiperbólico es una división entre una función impar y una función par. Entonces, como estoy dividiendo una función impar dentro de una par, ajá, esta es impar. Y este argumento es válido, perfectamente válido. Impar dividido par es impar. Par dividido impar también es impar. El único caso donde van a tener funciones pares es si tienen una par dividido una par o impar dividido impar. Entonces, ahora pueden usar este argumento, o si quieren podemos hacerla evaluar a que es igual tangente hiperbólico de menos x. Y esto es un argumento que le estoy poniendo para que puedan ver, digamos, cómo trabajar con cada una de estas operaciones. Aquí, como pueden ver, la clave para que las funciones hiperbólicas sean más fáciles de trabajar es descomponerlas en funciones más pequeñas y luego ir aprovechándose de propiedades que ya conocemos de seno hiperbólico y de coseno hiperbólico. Entonces, seno hiperbólico de menos x, ¿a qué es igual? Seno hiperbólico de menos x. Sí. Menos Ajá. e a la menos x. Podemos ponerlo así, pero digamos, ya sabemos que como seno hiperbólico es impar, podemos reescribir seno hiperbólico de menos x como menos 1. Menos seno hiperbólico de x. Ajá. Y como seno es par, pues Sí. coseno hiperbólico de x. Ajá. Y ahora, ¿cómo podemos simplificar todo esto? Como menos tangente hiperbólica de x. Ajá. Entonces, si tengo que tangente hiperbólico de menos x
es igual a menos tangente hiperbólico de x. Sí, es impar. Y lo mismo que estoy utilizando con tangente hiperbólico, utilizaría un argumento similar con tangente para demostrar que es impar. Seno de menos x es igual a menos seno de x y coseno de menos x es igual a coseno de x. Entonces cuando hagan eso van a encontrar que tangente de menos x es igual a menos tangente de x. Entonces aquí voy a poner como observación, tangente también es impar. Entonces ahí está bien el ejercicio realmente bonito, las asíntotas de la función. Este es el ejercicio bonito, este es prácticamente el ejercicio de hoy. Entonces, ¿cuáles son las asíntotas de tangente hiperbólico? Recuerden que el dominio son todos los reales. Entonces, ¿vamos a tener alguna asíntota vertical? Sí, no ninguna. Porque tangente hiperbólico nunca se indefine. Ahora las horizontales, este es el problema de problemas. Y van a ver por qué, porque digamos tenemos que... y estos son problemas donde incluso la regla del L'Hopital falla. Entonces uno tiene que ver qué otros procedimientos alternativos hay. Entonces tengo que encontrar el límite cuando x tiende a infinito de tangente hiperbólico de x. No. Podemos hacer un L'Hopital con seno partido coseno, pero no sé si va a funcionar aunque no conozcamos todavía las derivadas, porque si no podemos hacer un enfoque algebraico. Entonces digamos, aquí lo que tenemos que hacer es seno hiperbólico de x dividido coseno hiperbólico de... Eso nos va a quedar coseno partido de derivado. Pero entonces ahí seguimos con ese problema. Sí, entonces el problema es que vamos a derivar estas funciones y te va a seguir quedando una forma infinito dividido infinito. Entonces por más que derivemos y derivemos, no vamos a llegar a ninguna conclusión. Entonces por eso es que les decía que este es un problema donde la regla del L'Hopital falla. Entonces aquí pueden ver, digamos, el numerador se va a infinito, el denominador también se va a infinito. Lo sugerido sería aquí utilizar la regla del L'Hopital, pero al usar la regla del L'Hopital nos queda coseno hiperbólico dividido seno hiperbólico, lo cual sigue siendo infinito dividido infinito. Entonces vamos a estar aplicando la regla del L'Hopital infinitas veces y aún así no vamos a poder eliminar esta forma indeterminada infinito dividido infinito. Entonces aquí viene el punto realmente interesante. Para evaluar este límite, lo que hay que hacer, digamos, Mauricio había sugerido, pero que para encontrar seno de menos x, descomponíamos seno hiperbólico en términos de sus funciones exponenciales componentes. Entonces, de acuerdo a la definición de seno hiperbólico, ¿a qué es igual seno hiperbólico? Partido 2. Y luego coseno hiperbólico. E a la x más e a la menos x y partido 2. Entonces observen aquí de dónde viene el problema de que ese es un límite infinito dividido infinito. Este primer término tiene infinito, este segundo tiende a 0. Infinito y 0. Entonces aquí digamos también si utilizo la regla del L'Hopital voy a fallar. Pero lo que podemos hacer es que, ¿por qué no factorizamos aquí un e a la x y aquí otro e a la x y después los cancelamos? Entonces ahora factoricemos aquí e a la x. Y este es el problema realmente bonito de hoy. Por eso ya vieron. Y este incluso vino en el final y este era un problema que no muchos lo pudieron contestar, pero es que requiere un análisis adicional. Entonces aquí factorizo e a la x. Estos un medio se pueden cancelar sin ningún problema. Entonces ahora ¿qué me quedaría? Estos... Sí, aquí nos quedaría 1 porque... ajá.
Ajá, e a la menos 2x. Y luego nos queda 1 más e a la menos 2x. Puedo cancelar esto sea la x y ahora ¿qué sucede con este límite? ¿Lo puedo evaluar ya o no? Sí. Estos términos ¿a qué tienden cuando x tiende a infinito? A menos infinito y a menos infinito. Sí, y diría que es igual a la menos infinito. Sí, 0. Este tiende a 0. También pues queda 1. Ajá, queda 1. 1 menos 0 partido 1 más 0. Entonces encuentro que... Entonces ya encontramos una asíntota horizontal, pero todavía nos falta la otra. ¿Qué sucede cuando x tiende a menos infinito? Y esta es otra un poquito cruel. Aunque yo creo que lo que vamos a hacer es que me voy a aprovechar de algo, como que nos conviene expresar la función de esta forma. Entonces x a la menos infinito de tangente hiperbólico, puedo utilizar otra vez la definición de seno hiperbólico y coseno hiperbólico, pero lo que puedo hacer es, bueno, ¿por qué no me tomo un atajo y sé que esta es otra forma de escribir la función tangente hiperbólico? 1 menos e a la menos 2x partido 1 más e a la menos 2x. Entonces aquí mucho cuidado con este menos infinito. ¿A qué sería inicialmente igual este límite? Menos infinito. ¿Qué sucede con estos exponentes? Queda 1 menos infinito. Ajá, Infinito partido más infinito. Ajá, entonces 1 menos infinito es menos infinito. Ajá. Y 1 más infinito es igual a infinito. Entonces, ahora sí nos queda una forma indeterminada con la regla del L'Hopital. Pero, y ahorita sí podemos aplicar la regla del L'Hopital con una gran ventaja. Cuando derive este 1 y este 1, estos términos van a desaparecer y ya solo nos van a quedar dos funciones exponenciales que posiblemente se van a poder cancelar entre sí. Entonces aquí sí puedo aplicar la regla del L'Hopital. Entonces, ¿a qué me quedaría igual la derivada del numerador? 2e a la Ajá. menos 2x. Ajá, partido. Partido menos 2e a la menos 2x. Ajá. Se cancela la e que a menos 1. Ajá, menos 1. Antes aquí qué interesante, aquí digamos es cuando la intuición traiciona un poco, uno pensaría que este límite también es igual a 1 y no, ahora es igual a menos 1. Entonces digamos aquí ya tenemos las dos asíntotas horizontales, y es igual a más menos 1, y no hay asíntotas verticales. Entonces lo último que nos falta a este problema es graficar la función, y ya con esto tenemos un montón de ejercicios, tenemos un montón de la función tangente hiperbólico. Entonces aquí solo tenemos que consolidar la información. ¿Qué sabemos de esta información? Tiene un único intercepto con el origen. Entonces esta es una función que toca el origen. Esta es una función impar. Y es una función que tiene dos asíntotas horizontales y ninguna asíntota vertical. Entonces, ¿cómo puedo utilizar esta información para graficar tangente hiperbólico? Tracemos Ponemos los Ajá. horizontales. Sí, las asíntotas horizontales. Una cúbica de costado. Ajá, es como una... Sí, es una S, sí. Entonces, digamos, aquí tengo y es igual a menos 1 y en medio de estos dos puntos tendría... De estas dos rectas tendría el eje X. Entonces, digamos, paso por el origen y me estaría acercando así y aquí me estaría acercando por acá. Entonces, la gráfica de esta función es como una S acostada. O esta es una función que, digamos, en algún momento uno puede ver que aquí habría un punto de inflexión, va a ser una función que siempre va a ser creciente, porque la derivada de tangente hiperbólico es secante hiperbólico al cuadrado, y secante hiperbólico al cuadrado siempre va a ser una función positiva. Entonces, esta es una gráfica bien bonita, como pueden observar.
Se parece mucho a la de tangente inverso, solo que tangente inverso tiene asíntotas horizontales en menos pi medios y en pi medios. Entonces, solo para graficar acá, vamos a graficar tangente hiperbólico. Y vamos a quitar esta otra porque, si no me permite visualizar el... Entonces aquí podemos ver que está tangente hiperbólico. Entonces solo voy a graficar arco tangente, que es el tangente inverso. Entonces, como pueden ver, son muy similares entre sí estas dos funciones. Entonces, lo bonito de tangente hiperbólico es que tangente inverso tiene asíntotas horizontales en menos pi medios y pi medios solo porque tangente tiene asíntotas verticales en menos pi medios y pi medios. Y algo que no me dio tiempo de presentar, porque ustedes pueden deducir, es que, digamos, tangente no es una función 1 a 1, pero si restringen el dominio de menos pi medios a pi medios, se vuelve 1 a 1, y entonces uno solo acuesta la función tangente y ya uno tiene tangente inverso. Entonces aquí tenemos la gráfica de tangente inverso. Como pueden ver, bastante similares, incluso entre menos 1 y 1, casi que tienen el mismo valor. Entonces hasta uno puede aproximar tangente hiperbólico con tangente inverso. Entonces ahorita, digamos, ya que tenemos esta información, ya, digamos, pueden entretenerse ustedes y en algún momento hacer repetir todo este análisis para... vamos a borrar esta. Y pueden graficar cotangente hiperbólico. Cotangente hiperbólico sí va a tener asíntotas verticales porque seno hiperbólico es igual a 0 cuando x es igual a 0. Entonces aquí sí tienen otro problema interesante de cotangente hiperbólico. Pero esta función también va a tener asíntotas horizontales en 1 y menos 1, pero aquí el comportamiento es diferente. Entonces aquí tal vez la mejor comparación sería con una función, no sé, 1 partido x más 1. Esa sería como que la comparación más apropiada del cotangente hiperbólico. Entonces vamos a trabajar aquí a deducir una identidad hiperbólica interesante. Y vamos a empezar a sacar derivadas de funciones hiperbólicas. Muy bien, entonces maximicemos aquí. Que esta nos va a servir un montón para sacar las derivadas de funciones hiperbólicas. Entonces tengo que encontrar cuando aquí es igual coseno hiperbólico de x al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado de x. Entonces, ¿a qué encuentro a qué es igual esta expresión? Necesito escribir la definición de coseno hiperbólico e a la x más e a la menos x partido 2 al cuadrado menos la definición de seno hiperbólico de x. Aquí tengo un signo menos. Entonces, ¿a qué es igual esta función, digamos? ¿A qué es igual este primer término cuadrático? ¿A qué nos quedaría igual? Aquí solo tengo que expandir un producto notable. E a la 2x. Ajá, e a la 2x. Más e a la menos 2x partido 4. Sí, que falta el término intermedio, porque uno tiene que multiplicar este por 2. 2x por e a la menos x, pero estos dos se cancelarían entre sí, entonces solo les quedaría un más 2, más e a la menos 2x, dividido 4, y luego aquí tengo un signo menos, y aquí tengo otra fracción. Casi, sí, se van a cancelar varios términos, e a la 2x, pero ahora con este signo menos, ¿cómo nos quedaría el término intermedio del producto notable? Sí, menos 2. Y luego el último término. Sí, e a la menos 2x. Entonces, ¿qué va a suceder cuando quiera sumar estas dos fracciones? El e a la 2x se va a cancelar con este e a la 2x. 2 más 2
es igual a 4. Y luego este último término se va a cancelar también con este. Entonces estos 4 términos se van a cancelar entre sí. Y vamos a obtener que coseno hiperbólico al cuadrado de x menos seno hiperbólico al cuadrado de x va a ser igual a 1. Entonces, sí, la de Pitágoras se suma. Más, sí. Entonces tenemos la identidad hiperbólica más común. Entonces tengo coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado es igual a 1. Y esta es la que va a motivar porque estas funciones se conocen como funciones hiperbólicas. Pero ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a familiarizarnos con todas las derivadas de las funciones hiperbólicas, porque se preguntarán, bueno, ¿cómo puedo encontrar estas derivadas? Y para encontrar estas derivadas vamos a utilizar la definición de seno hiperbólico y de coseno hiperbólico, y en algún momento esta identidad hiperbólica nos va a servir. Entonces vamos a utilizar la definición de, bueno, las definiciones de seno y coseno hiperbólico. Entonces, a diferencia de estas son más fáciles de encontrar las derivadas que las funciones de las derivadas de seno y coseno. Entonces, digamos, aquí tengo que la derivada respecto a x de seno hiperbólico, ¿a qué sería igual? Sí, es coseno hiperbólico, pero ¿por qué? Digamos, ¿a qué es igual? Ajá, usando la definición. Seno hiperbólico es igual a e a la x menos e a la menos x partido 2. Entonces, ¿por qué reescribir seno hiperbólico en términos de estas funciones exponenciales? Porque estas derivadas ya las conozco. Entonces, como ya conozco estas derivadas, puedo derivar e a la x, puedo derivar e a la menos x, y luego observo cuál es la función exponencial, cuáles son las funciones exponenciales resultantes. Entonces, digamos, aquí es igual a la derivada de e a la x. Sí. Partido 2. Pero ¿y esta función a cuál función se parece? ¿A qué es igual? Sí, coseno hiperbólico. Entonces obtengo que la derivada de seno hiperbólico es igual a coseno hiperbólico. Entonces, ya digamos pueden utilizar esta regla de derivación, no es necesario que vuelvan a hacer todo este procedimiento para seno hiperbólico. Pero lo que pasa es que estos ejercicios me gustan mucho, digamos, como pueden ver, este es un tema muy bonito, funciones hiperbólicas. Entonces, coseno hiperbólico es igual a esta función. ¿Qué sucede cuando yo quiero derivar esta función? Ajá. Sí, partido 2. Pero esa función aquí es igual. Sí, seno hiperbólico. Entonces esto explica por qué la derivada de coseno hiperbólico no es igual a menos seno hiperbólico. Entonces aquí hay una diferencia respecto a la derivada de coseno. Y esto es más argumentos de que por qué estas funciones hiperbólicas uno utiliza la notación de seno, coseno y tangente hiperbólico. Tienen derivadas muy parecidas a las funciones trigonométricas. Entonces, tangente hiperbólico, para encontrar la derivada de tangente hiperbólico, ¿qué se les ocurre utilizar? O sea, ya es como sí. salida, pero bueno, ¿A qué? Sí, tenemos que reescribir tangente hiperbólico como seno hiperbólico partido coseno hiperbólico. Y aquí que podemos utilizar la regla del cociente. Entonces aquí es igual a la derivada de esta función. Coseno hiperbólico. Ajá. Por coseno hiperbólico. Ajá. Menos. Sí. Ajá. Ajá, al cuadrado, sí. Partido coseno hiperbólico al cuadrado. Sí, coseno hiperbólico al cuadrado de x. Arriba es 1. Sí, entonces aquí es donde la identidad hiperbólica entra en juego.
Si recordaban el problema de tangente, aquí les quedaba coseno al cuadrado más seno al cuadrado. Aquí les queda un signo menos, pero igual la identidad hiperbólica es diferente. Entonces en este caso les queda 1 partido coseno hiperbólico al cuadrado, pero 1 partido coseno hiperbólico, ¿a qué función hiperbólica es igual? Secante hiperbólico. Ajá, secante hiperbólico al cuadrado de x. Entonces aquí es exactamente la misma derivada. Entonces solo buscamos las otras 3. Pueden ver de que el procedimiento es bastante similar. Cotangente hiperbólico es igual a coseno hiperbólico dividido seno hiperbólico. Entonces, ¿a qué sería igual esto? ¿Qué términos va a tener el numerador de la derivada de esta función? Vamos a ver. Coseno hiperbólico. Cuidado, hay que derivar el numerador. La derivada del numerador, ¿cuál es la? Seno hiperbólico. Ajá, seno hiperbólico por seno hiperbólico. Seno hiperbólico al cuadrado. Ajá. Menos coseno hiperbólico al cuadrado. Ajá, coseno hiperbólico al cuadrado. Partido seno hiperbólico. Pero aquí hay un pequeño problema, que es igual seno hiperbólico al cuadrado menos coseno hiperbólico al cuadrado. No. Está al revés, está un poquito al revés, entonces sería menos 1, o sea, podemos multiplicar aquí por menos 1. Si multiplico por menos 1, aquí tendría un signo menos, mientras que aquí tendría un signo más. Y coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado es igual a 1. O lo que pueden hacer es multiplicar esta identidad por menos 1 y les queda que seno hiperbólico al cuadrado menos coseno hiperbólico al cuadrado es igual a menos 1, que era lo que originalmente teníamos. Entonces lo voy a reescribir de la forma original porque yo creo que eso es más fácil de ver. Entonces esto no es igual a 1, pero solo es un menos 1. Entonces aquí tengo un menos 1 partido seno hiperbólico al cuadrado. ¿Ya qué sería igual esto? Menos cosecante al cuadrado. Sí, menos cosecante hiperbólico. Entonces aquí voy a poner ya la respuesta. La derivada de cotangente hiperbólico es menos cosecante hiperbólico al cuadrado. Las otras dos son sumamente sencillas porque ya solo tengo un 1 partido una función hiperbólica. Entonces aquí la regla del producto se simplifica un montón. Secante hiperbólico, vamos a ver. E incluso aquí ya se pueden decir, bueno, tal vez es secante hiperbólico por tangente hiperbólico. Posiblemente eso sea. Pero apliquemos aquí una regla del cociente. Entonces, digamos, ¿a qué sería igual esta derivada? Menos. Ajá. Sí, nos queda un 0 porque el... Seno hiperbólico. Ajá. X. Partido. Seno hiperbólico. Coseno hiperbólico al cuadrado. Eso se puede separar. Sí. Se hace menos tangente. Ajá. Secante. Sí, menos tangente por secante. Entonces estos dos términos son tangente hiperbólico, mientras que este 1 partido cosecante hiperbólico sería secante. Entonces aquí tengo menos secante hiperbólico de x por tangente hiperbólico de x. Lo estoy haciendo un poco rápido, pero es que lo que pasa es que es bastante similar a las funciones trigonométricas. Entonces solo nos vamos con la última. Aquí es igual cosecante hiperbólico. Entonces tengo 0 menos cosecante hiperbólico partido seno hiperbólico al cuadrado. Entonces solo vamos a borrar este 0 porque este 0 está molestando un poquito. Entonces aquí ya lo estoy desagregando para que miremos que este primer término es cotangente hiperbólico y este segundo término es cosecante hiperbólico.
Entonces tengo menos cosecante hiperbólico de x por cotangente hiperbólico de x. Entonces prácticamente las derivadas respecto a las trigonométricas son las mismas, excepto para estas dos funciones. Aquí no tenemos un signo menos y aquí sí tenemos un signo menos. Entonces mucho cuidado con secante y secante hiperbólico. Tienen, sí, signos diferentes. Entonces vamos a hacer ahorita unos ejercicios de derivación de funciones hiperbólicas. Y eso sería casi que prácticamente todo. Aunque aquí les voy a poner un problema interesante. El problema que quedó pendiente en un laboratorio. Muy bien. Entonces ahorita quiero derivar cosecante hiperbólico evaluado en 9x al cubo menos 18x. ¿A qué sería igual esta derivada? Menos cosecante hiperbólico. Ajá, ajá. Sí, entonces aquí tengo que utilizar la regla de la cadena. Entonces aquí tengo menos cosecante hiperbólico por cotangente hiperbólico de 9x al cubo menos 18x por la derivada de la función que conforma la composición. Entonces esto sería todo. Es un poco largo, pero es mecánico. Esto es lo que hace este tema tan bonito. O sea, tener este tema en el parcial o tener razones relacionadas, prefieren este tema. Y este problema lo estoy poniendo porque noté que el día de ayer hubo un poco de confusión con cómo derivar tangente a la cuarta, o yo creo que era un seno al cubo. Entonces aquí hay que tener un poco de cuidado. Estas dos funciones son diferentes. Sería secante al cuadrado. Ajá. Sí. Entonces primero voy a escribir la derivada de la función interna. Solo porque se mira un poquito más hay menos ambigüedad. Entonces, sí, entonces esta función hay que reescribirla como tangente hiperbólico de x a la cuarta. Ajá. Por tangente hiperbólica al 3. Ajá. Ajá. Sí, de x, porque esa es la última función, la que está dentro de la composición. Y esto sería todo. Aquí derivé, en esta. Claro, que es igual a la derivada de cosecante hiperbólico. Menos cosecante por cotangente. Ajá. Entonces esto es lo que hice menos cosecante hiperbólico por cotangente hiperbólico, pero adentro de cada una de estas funciones tengo que escribir la función interna. ¿Y eso por qué es? Regla de la cadena. Son dos. Sí, aquí hay una composición de dos funciones. Entonces aquí hasta el final te sale la derivada de la función interna. Entonces ya como Marlon tiene ahí unas dudas, de aquí les tengo un problema interesante. ¿Cuál distribución? Aquí les tengo un problema interesante. Seno hiperbólico, seno inverso de seno hiperbólico de x más seno hiperbólico evaluado en seno inverso de x. No, cuidado. Sí, aquí no se cancelan. Qué lindo. 1 partido raíz cuadrada. Ajá. 1 menos x al cuadrado. 1 más Ajá. seno hiperbólico al cuadrado. Sí. Por coseno hiperbólico x más. Sí, entonces primero empecemos con. Ajá, sí. De seno a la menos de x. Ajá. Por 1 partido raíz de 1 más.
Sería menos. Menos x al cuadrado. Sí, eso es todo, ajá. Entonces, empecemos con esta. Con esta es un poco más fácil de trabajar, porque, digamos, aquí la derivada de seno hiperbólico es coseno hiperbólico. Entonces, coseno hiperbólico evaluado en seno inverso de x. Entonces, ahora tengo que encontrar la derivada de seno inverso. La derivada de seno inverso es 1 dividido 1 menos x al cuadrado. Entonces, observen que ahora, en la primera función, primero tengo que derivar respecto al seno hiperbólico, pero recuérdense de que cada vez que hay una x, la x tiene que ser sustituida por la función que está dentro de la composición. Entonces, la derivada de esta sería 1 partido 1 menos seno hiperbólico al cuadrado. Pueden escribir paréntesis al cuadrado o este cuadrado lo pueden poner encima del seno hiperbólico, no importa. Pero aquí hay un problema, todavía nos queda pendiente derivar la función interna de la composición. Por coseno. Ajá, coseno hiperbólico. Y este problema, si quieren, lo pueden hacer otra vez con el triangulito y van a ver que van a tener una respuesta similar. Entonces, aquí yo creo que voy a hacer un par de problemas más, solo que uno va a estar motivado en unas funciones que no vamos a usar mucho, pero me gustan porque uno practica propiedades de logaritmos. Entonces aquí les tengo un problema que parece un poco como trabalenguas, porque x tiene que ser reemplazado por seno hiperbólico. Porque x al argumento que está en la función. Ajá, pero y no entiendo por qué es el cuadrado, ¿no? Va, porque es 1 menos x al cuadrado. Ajá, la derivada del seno inverso. Sí, que es el cuadrado, ajá. Aquí les tengo un problema que es un poco como trabalenguas. Ahí podríamos quitar la raíz también si queremos. Ahí en 1 menos seno. Es que cuidado, es que si fuera 1 menos seno al cuadrado, sí es coseno al cuadrado, pero esto no es igual a coseno hiperbólico No, al yo digo que podemos quitar la raíz. 1 partido el argumento. Porque el seno hiperbólico al cuadrado es lo mismo que decir seno hiperbólico de x al cuadrado, ¿no? Y la raíz de 1. No, cuidado, aquí no, es que aquí no se puede, aquí no podemos decir que la raíz cuadrada de a menos b es igual a la raíz cuadrada de a. Cuidado. Hijo. Eso es el curso de matemática. No me lo van a matar. Si quieren sacar el curso de matemática, pueden hacer esa. No, pues. Sería Ajá. 3t al cuadrado Ajá. por coseno hiperbólico de t a la 3 Ujú. partido coseno hiperbólico por logaritmo natural de t a la 3 Ajá. más, calmados, más seno hiperbólico de logaritmo de t a la 3 por 3t al cuadrado, no, 1 partido 3t Ajá. al cuadrado. Sí, falta el logaritmo de 10. Aquí primera sugerencia, para tener que evitarnos aquí una doble regla de la cadena, este t al cubo lo podemos bajar como 3 por el logaritmo. Entonces esto ya nos ayuda un poco. Entonces aquí todo eso lo vamos a tener que hacer en orden. Primero voy a tener que derivar el logaritmo de base 10. Entonces es 1 partido coseno hiperbólico de t al cubo por el logaritmo de 10. Pero aquí tengo un problema, aquí solo he derivado el logaritmo, ahora tengo que derivar coseno hiperbólico de t al cubo. Ajá, seno hiperbólico, pero todavía me falta derivar la función interna, 3t al cuadrado. Este, si quieren, lo pueden escribir un poco en orden, lo pueden escribir como 3t al cuadrado por tangente hiperbólico dividido logaritmo de 10, pero eso es solo, digamos, detalles. Entonces ahora tengo que derivar esta. La derivada de coseno hiperbólico es seno hiperbólico 3 por el logaritmo de t. Y ahora solo tengo que derivar 3 por el logaritmo de t. Entonces, ¿a qué es igual esta derivada? No se olviden del 3. A 3, 3 partido t, ajá. Logaritmo natural de 10. Muy bien. Entonces aquí les tengo
el último problema y así ya podemos empezar el laboratorio. Con este es buen problema para terminar. Algo que no vamos a hacer aquí, que es encontrar por qué el seno hiperbólico inverso es igual a esta función. Se puede hacer con una resolviendo la ecuación cuadrática y haciendo un poquito de álgebra hábil. Pero lo que me gusta de este problema es que ¿dónde tenía esta función? Aquí está. Es que esta función eventualmente se puede escribir en términos de logaritmos. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que quiero encontrar la derivada de seno inverso hiperbólico. Seno hiperbólico inverso. Entonces, ¿cómo encuentro esta derivada? Seno hiperbólico de logaritmo de t más. O sea, para escribirlo. Entonces, en vez de encontrar la derivada de esta función, lo que voy a hacer es que voy a encontrar la derivada de este logaritmo de t más la raíz cuadrada de t al cuadrado más 1, y vamos a tratar de simplificar esta derivada, porque ese era un problema que Lorena les quería poner, pero luego como le faltaron paréntesis se volvió un problema fácil. Entonces vamos a derivar esta función. Entonces t más t al cuadrado más 1 a la 1 medio. Entonces derivemos esta función. Ajá. Todo eso. Ahí arriba 1 Ajá. más 1 medio de t. Ajá. A la menos 1 de Ajá, a la menos por 2t. por 2t. Queda t por t a la 2 más 1 Ajá. menos medio más 1. Sí. Pero aquí hay un problema. Esta función como la tenemos ahí está un poco como que está un poco difícil de trabajar. Entonces ahí digamos me dijeron que 1 medio por 2t es igual a t. Esta función se simplifica bien bonito. Digamos, ¿qué sucede si este t a la menos 1 medio lo paso al denominador? Si lo paso al denominador voy a tener aquí un factor. Eso tengo en el denominador. Y aquí también seguiría teniendo en el denominador el t más t al cuadrado más 1 a la 1 medio. Pero luego en el numerador, ¿qué voy a tener? En el numerador, porque digamos este término lo quiero pasar al t, ajá, t. Pero aquí no sería 1, porque miren este denominador solo está afectando t dividido esto. Entonces, antes de poder pasar este término al denominador, necesito escribir esto como t al cuadrado más 1 a la 1 medio más t dividido t al cuadrado más 1 a la 1 medio. Es que aquí hay que hacer un denominador común. Se simplifica. Sí. Entonces observen qué sucede aquí interesante. ¿Se puede simplificar más esta función o no? ¿Qué observan entre el término del numerador y uno de los términos del denominador? Son los mismos. Entonces aquí se bajan, ¿sí? Entonces encontramos que la derivada de seno inverso hiperbólico es igual a 1 partido de la raíz cuadrada de t más 1. Aquí, si me permiten, podemos hacer algo interesante, una nota muy curiosa. Este es un problema que lo quería presentar con anterioridad porque se simplifica bien bonito. Observen que es un poquito tedioso en el álgebra. Entonces ahorita lo que vamos a hacer solo para terminar esta clase es cómo la encontraríamos si quisiéramos hacer esto con derivación implícita. Van a ver que derivación implícita nos da la misma respuesta, pero sin tener que lidiar con este pequeño punto de álgebra.
Entonces, ¿cómo la podemos encontrar? Con derivación implícita. Entonces, muy bien. Recuerden que como esta es la función seno hiperbólico inverso, la puedo cancelar si le aplico seno hiperbólico. Entonces recuerden que podemos utilizar esta propiedad. Entonces muy bien, ahorita lo que vamos a hacer es, como hemos trabajado con los problemas que presentaron ahorita, tenemos que y es igual a seno hiperbólico, y vamos a escribir x en vez de t, igual es lo mismo. Entonces, ¿qué sucede cuando aplico seno hiperbólico de ambos lados? Ajá. Sí, seno hiperbólico de y es igual a x. Entonces, si quiero derivar esta función respecto a x, ¿a qué me queda igual? Coseno hiperbólico de y. Ajá, coseno hiperbólico de y, prima. Coseno hiperbólico de y por y prima es igual a 1. Ajá. Entonces tengo que y prima es 1 partido coseno hiperbólico de y. Entonces lo único que nos falta es escribir coseno hiperbólico de y en términos de una función en x. Entonces, ¿cómo puedo reescribir esto? Recuérdense de la identidad hiperbólica. Coseno hiperbólico al cuadrado de y menos seno hiperbólico al cuadrado de y es igual a 1. La raíz de 1 Ajá. más seno hiperbólico al cuadrado. ¿Sí? Entonces, coseno hiperbólico al cuadrado es 1 más seno hiperbólico al cuadrado de y. Y tengo que coseno hiperbólico de y es igual a esto. Que esto era otra forma como podían encontrar también la derivada de seno inverso utilizando identidades trigonométricas. Entonces tengo que y' es igual a 1 partido la raíz cuadrada de 1 más seno hiperbólico al cuadrado de y. Pero aquí solo viene el último paso. ¿A qué es igual? Sí, seno hiperbólico de y es igual a x, entonces este término es igual a x al cuadrado. Ah, y aquí me falta el... Ajá. Entonces, no sé qué les pareció más accesible, si hacer la derivación implícita o trabajar el álgebra. Aprendérmelo de memoria. También. Ajá. Ahora, como tengo pensado hacer estos problemas con funciones hiperbólicas inversas, es que les voy a dar la definición en términos de logaritmos. Y si quieren encontrar esas derivadas, pues todas en los ejercicios de logaritmos. Funciones hiperbólicas inversas prácticamente no se usan, casi que son curiosidades. Lo único es que en algún momento si están haciendo investigación y tienen que resolver algún problema con funciones exponenciales, las inversas serían estas hiperbólicas inversas. Pero sí ahora entrando en el examen. No, estas no. Pero sí en el laboratorio. Aquí Lorena les va a entregar el laboratorio y van a ver ahí un par de problemas bonitos. Si quieren que el simulado esté calificado para hoy, me lo entregan ahorita. Muchas gracias. Cristian me puede dar el laboratorio.